Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar de nuevo la segunda, no la segunda temporada, porque no es la segunda temporada, es la segunda parte de la primera temporada. Así que no os perdáis la tercera parte, que siempre son mejores. En esta segunda mitad traemos bastantes novedades. La verdad es que viene tres meses cargados de sorpresas, ¿verdad, Pedro? Me parece que hemos conseguido lo difícil, lo imposible, pero no de Bayona, sino de la poesía, que es que en estos 3 meses Cornucopia vaya a ser la sede de poesía prácticamente de toda Europa, incluso de otros lugares del mundo, ¿no? Yo creo que hay algunas novedades que tú puedes ir comentando también, ¿no? Bueno, sí, tenemos un par de compromisos internacionales ya. Tenemos en octubre, por un lado, a un chico que viene de París, que ha ganado el Festival Irreconciliables. Y luego también tendremos aquí en Cornucopia a Lorenzo Cittadini y a Silvestro Neri, que son un poeta y un cantautor italiano. Así que bueno, poco a poco vamos conquistando Europa. Si conocéis gente de Hispanoamérica o de Estados Unidos o lo que sea, avisadnos que serán bienvenidos también. Y bueno, tenemos también algunas más novedades respecto al funcionamiento de la tertulia. Hemos querido innovar un poquito, ¿eh? Efectivamente, así que os vamos a contar esta novedad más importante. No os pongáis nerviosos, nosotros ya lo estamos por todos vosotros. La novedad que vamos a tener en esta segunda parte de la temporada será que a partir de ahora, en todas las tertulias de Cornucopia, pues para precisamente hacer que sea más tertulia, va a ser que cualquier persona del público va a poder intervenir en cualquier momento de la tertulia. De manera que podemos hacer mucha más ágil la conversación entre nosotros que presentamos, pero que somos puramente o meramente ejecutivos de la palabra o de la conversación. En este caso además nos hará falta, aunque no lo creáis, Rocío es muy tímida, así que hace falta tener un máster, pero no de la Rey Juan Carlos, en tertulia. Podréis intervenir en cualquier momento siempre y cuando respetando un equilibrio entre también los turnos de palabra que tendremos Pedro y yo. Ergo, quedaría algo así como por cada turno de palabra del público, como poco, Pedro y yo tendremos que intervenir una vez antes de conceder otra palabra. Vendrán muchas más sorpresas, pero todas esas sorpresas pues se irán anunciando poco a poco. Como siempre, recordaros que en esta tertulia no os castigamos si cogéis el móvil, sino que os lo premiamos siempre y cuando estéis publicando en nuestro Instagram o en nuestras redes sociales, tanto en Cornucopia como en el Toro Celeste. O, bueno, por supuesto, también Fundación Unicaja. Así que muchísimas gracias y Pedro, es tu turno. Hashtag Rocío la más guapa podéis poner mismamente. No, eso no. O también podéis poner Wizinga segunda parte, para que Pedro Wizinga. también... Bueno, se aceptan preguntas indiscretas por parte del público, evidentemente. Y bueno, hablando de másteres y de estudios, vamos a hablar de estudios de verdad, que son los que tiene aquí Rocío en su extensa biografía. Resumidamente, tú si tengo que cortar algo porque no sea legal, me lo dices, ¿vale? Porque sea de la Rey Juan Exacto. Carlos. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Málaga. Licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Estudios Literarios por esta misma universidad, que fue donde se conocieron, si mal no recuerdo. Y doctora en Estudios Interculturales y Literarios, Convención Europea y Premio Extraordinario de Doctorado, también por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del grupo de investigación La aventura de viajar y sus escrituras, los libros de viaje en el mundo románico, de la Universidad Complutense de Madrid. Y miembro de los proyectos I+D actualmente en vigor, Nuevos modelos urbanos en la posmodernidad, la ciudad y sus representaciones literarias y artísticas. Bueno, lo de por qué lo financia me lo voy a saltar. Y también el proyecto La literatura como generadora de nuevas estrategias, creación de itinerarios culturales en Tenerife. Un sitio precioso al que viajar también, me parece, ¿no? Y Pedro, bueno, además de todo eso, es secretaria de la revista científica Ángulo Recto y Andar por casa, enséñalo. Es su primer libro creativo, pero también es profesora de escritura creativa aquí en la Universidad de Málaga, así que seguro que podremos aprender muchísimo. Muchas gracias por inaugurar la temporada, Rocío, y bienvenida a Cornucopia. Gracias. Yo no sé si me gusta esto de ser conejillo de Indias con lo de las preguntas del público, porque además vosotros lo tenéis muy claro esto de por cada turno del público, un turno de los presentadores, porque como estáis muy disciplinados con lo de los torneos de debate, de solo se admiten 2 preguntas,
Importante, también No ha sé sido si- jueza de torneos de debate aquí en Málaga, muy importantes todos. Bueno, no te preocupes, eso era para hacerte sentir tranquila. Tío, es como un placebo. O sea, en cuanto empiecen a preguntar, te dejamos sola con ellos y tú Vaya. ya te arreglas. O sea, Muchas gracias. Bueno, pues comenzamos a disparar, ¿no? No, espérate un momento. Ah, vale, Dame vale. tregua. Bueno, muchas gracias por invitarme, pero yo voy a contar cómo fue la invitación, Oh, Dios. la conversación. Yo estaba todavía en Chile, hace, ¿no?, la semana y media o así. Pero no decías que no querías hablar de Chile, No, pero Rocío. no quiero que me preguntéis. Y me escribe Pedro y me dice, ¿quieres venir a Cornucopia? Digo, pero si... Es que voy a estar recién llegada, con jet lag, estoy muy cansada. No, bueno, pero Pedro me siguió insistiendo. Total, que le dije, bueno, venga. Y me dice, ¿eres la más grande? Le digo, no, esa es Rocío Jurado. Y dice, pero ella solo de España. Digo, bueno, ya está, tengo que aceptar porque con estas propuestas... Ya, os dejo como preguntas. Ha sido mi profesora, por cierto, así como dato indiscreto. Bueno, pensemos en el le título puso de... sobresaliente, ¿eh? Por eso está aquí. Eso Pero es en lo que una nos no me cuenta. puso la matrícula, así que ya me vengaré. Pensemos en el título de tu estupendo libro, Andar por casa, y pensemos en una frase de Julio Cortázar. Esto lo digo porque fue mi profesora hispanoamericana. No hago diferencia entre lo real y lo imaginado. Para mí lo fantástico procede siempre de lo cotidiano. Y yo te pregunto, ¿qué materiales de escritura encuentras tú, Rocío, en tu día a día? Bueno, sí, realmente el libro se llama Andar por casa porque casi todos los relatos tienen que ver con, ¿no?, con la vida doméstica, ¿no?, con los pequeños momentos cotidianos. Entonces, el material pues es ese, muchas veces son pequeños momentos, sucesos que aparentemente no tienen ninguna trascendencia, pero bueno, a partir de ahí se han convertido en cuentos. No sé si puedo leer alguno así ya para empezar o no. Sí, pero yo primero te voy a hacer otra Dime, ¿qué pregunta. pasa? ¿De dónde viene esa portada con cabezas de pescado que nos intrigó tanto a Jesús y a mí la primera vez que la vimos? Las fotografías del libro, tanto de la portada como del interior, son de mi hermana. Y nada, mi madre estaba limpiando un pescado y mi hermana fue allí con la cámara, hizo una foto, y luego cuando a mi editora le mandamos distintas posibilidades para la portada, le gustó esta porque le pareció que era muy impactante. Ya sabemos quién va a ser la primera del público en intervenir y comentar eso de que sus espinas de pescado estén por toda España rodando ahora. Ahora sí, te dejo leer. Vale. A ver. Pues, por ejemplo, el primer... Bueno, lo que pasa es que eso ya lo he leído más veces. Voy a leer el del afilador. Un personaje que aparece en un par de cuentos es el afilador. Esto no es consciente ni premeditado, pero bueno, ahí está. Y precisamente este cuento que voy a leer ahora, que se llama Chuzos de punta, surgió en uno de esos momentos cotidianos, cuando el afilador en Madrid llamó al portero automático y me dijo, soy el afilador, ¿tiene algo que afilar? Y claro, como yo estaba acostumbrada en Málaga, que se escucha con la flautilla tocando por ahí cuando pasa por las calles, y en Madrid no, en Madrid directamente llaman a los pisos, pues a mí esto me sorprendió mucho, entonces decidí escribirle un cuento. Y se llama Chuzos de punta. Y dice, buenos días, soy el afilador. ¿Tiene usted algo que afilar? Pues creo que no. Ah, sí, espere. ¿Podría usted afilarme la lengua? Es que la tengo un poco roma y no logro criticar todo lo hirientemente que yo quisiera. Y el ingenio, por favor, que últimamente ando poco aguda. ¿Afila usted ingenios? Y verá, ¿podría usted afilarme un poco por aquí el cuero cabelludo? Por mucho que me asuste, nunca se me ponen los pelos de punta. Me temo que no puedo ayudarla. Yo solo afilo objetos metálicos. ¿No necesita afilar algún utensilio de hierro, de acero? ¿Objeto metálico? Pues, ahora que lo dice, sí. ¿Podría afilarme este cuchillo? Es que con él ni pincho ni corto. El caso es que cuando volvió otra vez el afilador a llamar a mi puerta, yo le dije, me dijo, buenos días, soy el afilador, ¿tiene algo que afilar? Y yo le dije, no, pero espere un momento que le voy a leer una cosa. Y fui y le leí el cuento. Y no sé si le gustó o no, pero no sé, me dijo, sí, muy bonito, y ya nunca más volvió a llamar. Bueno, funcionó la táctica entonces.
Tiene gracia que leas ese relato porque yo tengo una anécdota con ese relato tuyo. Así. Además con una persona que tú conoces. La primera vez que estuve en Venecia yo conocí a Luis Luque Toro, que fue tu tutor allí en la estancia que hiciste. Y con Lorenzo comentaba yo que, bueno, el estupendo libro de fraseología que él tiene. Y entre esas frases estaba la de los chuzos de punta. Y me preguntó qué significa. Y yo dije, pues mira, significa eso, pero eso ya no lo dice nadie en España. Eso es de persona mayor, vieja y chocha. Y de repente lo vi en tu libro y dije, bueno, igual no tan vieja. Pero chocha sí. Pero chocha sí, eso seguro. Sobre todo con el yeglar. Sí, fatal. Bueno, no sé, tiene muchísimo mérito que consigas conciliar la cotidianidad con esa capacidad artística y que además hagas que supere la realidad y se lo leas, me parece fantástico, desde luego. Pasa palabra, Jesús. Bueno, pues la verdad es que es difícil mezclar tanto, ¿no? La capacidad y la vocación artística, como dice Pedro, con la cotidianidad. Pero bueno, si teniendo esa portada, yo entiendo que lo de la vocación artística viene de casa, ¿no? Que ya ha dicho Pedro. O sea, yo creo que la próxima invitada de Cornucopia va a ser tu madre y pondremos aquí. Mi madre y tu limpiando hermana. pescado y mi hermana haciendo fotos. Claro. Bien, Rosa Romojaro en algunos de sus trabajos, digamos, habla de que existen algunos, o de que hoy en día quizás la línea entre los géneros literarios está muy difusa, muy dispersa, y que son unos géneros muy fronterizos, pero a la vez muy traspasables. ¿Cómo te ves tú, digamos, en este contexto y dentro de lo que es tu propia producción artística? ¿Crees que puedes demarcar bien en cuáles de los géneros te desarrollas? ¿Crees que como la cotidianeidad y los chuzos de punta y las cabezas de pescado se va mezclando todo o crees que estás bien separado? No, yo normalmente hablo de textos porque me resulta muy difícil catalogar lo que escribo. Sí, bueno, puedo usar la palabra microrrelato por la extensión, pero en realidad son textos muy poéticos en los que muchas veces prima más la sonoridad que la narración, y en general son enumeraciones, o sea, no sé contar cosas, solo sé contarlas, ¿no? Acumular, enumerarlas, pero muchas veces no hay un argumento, entonces no son cuentos, no son exactamente microrrelatos, tampoco son poemas, no lo sé. Y de hecho el prologuista, Juan Gómez Bárcena, que es un escritor estupendo, si no lo habéis leído os lo recomiendo mucho, precisamente dice que son textos indefinibles. Claro, no es muy difícil adscribirlos a un género concreto. Y bueno, como ya lo hemos comentado, pero además luego yo creo que vamos a hablar al respecto de tus líneas de investigación. Has trabajado mucho la novela de viaje, los libros de viaje, la literatura de viaje, perdón. En gran parte, mucha de esta literatura de viaje efectivamente es que se dedica o se enfoca a describir y a acumular experiencias, más que a conocer o a profundizar sobre lo que se está viendo. ¿Tú crees que...? Sí, también es un género fronterizo. Bueno, ese sí que es fronterizo. O sea, de hecho, le vamos a conceder lo de género porque lo has dicho tú y no te voy a discutir, pero ¿tú crees que tu producción artística es, a nivel, por ejemplo, poético, incluso de relato, una especie de asimilación de este género, entre comillas, a otros géneros? Es decir, es como voy a vestir a la poesía de literatura de viaje o voy a vestir al relato de un poco de descripción de viaje. No, yo creo que no, porque escribo desde antes de empezar a trabajar sobre literatura de viajes. Entonces, de hecho, a veces pienso en escribir algo, claro, algún relato de viajes o narración de viajes, de todos los viajes que hago, pero no me sale. Entonces no, creo que no tiene, no lo sé, igual hay algún viaje y yo no me he dado cuenta, pero no, creo que ¿Ni siquiera de Chile? no.
No, no he escrito nada, no sé, no se ha dado la circunstancia, no me siento nada inspirada últimamente. Bueno, eso, pues, yo no te voy a preguntar por Chile, o sea, no, Gracias. yo sé que tú quieres que te preguntemos, No, pero no, no lo si vamos a hacer. No, si me preguntáis me pongo a llorar, o sea que no me digáis nada. Bueno, no, que es muy pronto para empezar a llorar. Vale, lo dejamos para el final. ¿no? Exacto, Muy ya bien. es la parte emotiva. Pues con... Oh, sí, adelante, maestro. Cuando has comentado el texto tuyo, has dicho, está entre la narración y lo lírico, y has dicho, porque también hay música y narración, ¿verdad? Es decir, identificando el relato con la narración y la lírica o la poesía fundamentalmente con la música. ¿Es eso, es esa tu posición? Sí, sobre todo, claro, me refiero al aspecto rítmico. Muchas veces el cuidado al elegir las palabras, pues casi que lo hago contando el número de sílabas, no contándolo, pero de pronto, pues, como aquí me haría falta esta palabra exactamente. Entonces, en ese sentido sí que me parece que, claro, el ritmo, la música es una parte fundamental de la poesía. Y además del ritmo, esto también nos lleva luego a otros debates. Además, yo creo que estos debates son, bueno, yo creo que el debate no solo en poesía, sino en cualquier tipo de género literario por excelencia. Y tú lo sabes. O sea, has estado en los torneos, ¿forma o fondo? Porque claro, desde la más original tradición retórica, cuando ya nos remontamos a Grecia y tal, el gran avance dentro de la sociedad griega fue cuando Gorgias dice, se han acabado los discursos estos pesados que nos están dando aquí la chapa en la asamblea tela, vamos a meterle un poco de sonoridad, vamos a meterle un poquito de ritmo y vamos a hacer los discursos más poéticos, de manera que después de Gorgias la mayor parte de los discursos griegos se hacen casi en verso, lo cual es interesante. Pues tú... ¿De qué va, Rocío? ¿De forma o de fondo? De forma, totalmente. Bueno, pues yo quiero ahora que justifiques tu postura, porque vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque yo soy de fondo, claramente. No lo Justifica tu respuesta. Seguro que tú eso lo pones a tus alumnos en los exámenes. No, yo no. Bueno, ya que hablamos de exámenes, a mí Rocío en Hispanoamericana me puso un poema de forma absoluta y de fondo cero. Era el último canto de Altazor, que básicamente no dice nada, esto chipirití, pipiripá, pipiripí, pipiripá, y no sabemos cómo comentarlo. Así que venga, justifica con uno de tus relatos, textos, poemas, ya uno sé de esos cuál. de forma potente. Bueno, a menos que tengáis alguna petición en especial, pero el de biografía, ¿no? Que es todo juegos de palabras y frases hechas. Ya podías haber avisado que tenías una biografía y me ahorro yo de leer Claro, todo eso, ¿no? Si lees esto. Sí, en realidad en casi todos mis textos hay mucho pues, juego con las palabras, con la sonoridad de las palabras, con los sinónimos, con las frases hechas, ¿no? Lo de chuzos de punta, que ya no lo dice nadie, y esas cosas. Pues otra vieja Pero chocha. porque tú eres del 56, ¿verdad, Oxy? O mejor el del miedo. No, a mí me gusta el de biografía. Sí, te gusta. Además estaba pensando en ese, o sea Vale, que... vale. Te he leído la mente entonces. Bueno, biografía. Hay quien pasa por la vida de puntillas y quien deja huella a su paso. A algunos les pasa por delante de los ojos, otros pasan de todo. Unos se pasan de la raya y la vida les pasa factura. A algunos les pasa algo o no les pasa nada. Para otros es una pasada. Unos pasan y otros se quedan. Por algunos no pasan los años, otros se arrugan como pasas, pero nada pasa de balde. Hay quien está aquí pasando el rato o dejando pasar el tiempo. Hay quien vive una vida pasada, otros dejan paso al futuro. Unos acaban pasados por agua o alguien les juega una mala pasada. Hay quien se pasa de rosca, quien pasa lentamente y quien pasa a buen paso. Hay quien da pasos en falso y quien tiene el paso firme. Hay incluso aves de paso. Están los que pasan de una cosa a otra, los que van paso a paso, los que vuelven sobre sus pasos, los que pasan y repasan, quienes lo pasan todo por alto y a quienes no se les pasa ni una, los que aprietan el paso para llegar lejos y los que no dan ni 4 pasos. Unos pasan de largo y otros van a unos pocos pasos de donde partieron.
Unos pasan libremente y otros marcando el paso. Unos tienen el paso franco y otros encuentran el paso cortado. Algunos simplemente estaba de paso. Unos marchan al paso de la oca, otros dando un paseo. Unos lo pasan bien y otros lo pasan peor. Unos se pasan y otros no llegan. Algunos sencillamente pasaba por aquí. Hay quien cede el paso y quien pasa por encima de los demás. Unos andan en malos pasos, otros pasan por la vida con éxito. Hay quien se abre paso y quien empieza con mal paso, quien da un paso al frente y quien da un paso atrás. Unos van a paso ligero y otros tropiezan a cada paso. Unos llevan el paso y otros siguen los pasos de los demás. Unos van siempre un paso por delante, algunos se quedan como si no pasase nada. Están los que van a paso de tortuga y los que van a paso de carga. Hay quien cuenta sus pasos y quien no puede dar ni un paso más, quien sale al paso de las circunstancias y quien simplemente sale del paso. Hay quien traspasa y quien se propasa, alguno incluso pasa a mejor vida. Unos pasan por necios y otros se pasan de listos. Hay quien puede pasar sin nada y quien quiere tenerlo todo. A unos se les pasa todo rápidamente, a otros se les pasa el arroz. A algunos les pasa sin que se den cuenta. Hay quien pasa por muchas calamidades y quien sale adelante con un pase maestro. A algunos les pasan la pelota a los demás. Hay quien se pasa de bueno. Hay a quien las oportunidades le pasan por delante de las narices. Hay quien las deja pasar y quien les corta el paso. Unos tienen un pase y otros no son siquiera pasables. Algunos dejan que la vida pase. Yo dejo que me pase. Se ha pasado, claramente. ¿Has cazado la tesis del texto o se te ha pasado, Jesús? Pasa palabra. Yo es que me estoy poetizando malagueñamente, entonces pasa palabra. Pero... Ve pensando en alguno con fondo, Rocío. Bueno, hablando de fondos, vamos allá a los fondos de cornucopia, porque pensando en la tertulia de hoy me acordé de nuestro amigo José Ángel Baños, el murciano. También me he acordado de Alberto Borsa de New Balance, que nos trajo un poema precioso sobre esas zapatillas. Y bueno, él como tú pues tiene que conciliar esa faceta creativa con la faceta investigadora. Entonces, en tu caso, ¿cómo consigues conciliar a la filóloga con la escritora? Y la pregunta importante, que por ejemplo Rosa lo ha referido muchísimas veces, ¿te absorbe lo académico? Sí, totalmente. O sea, son incompatibles. Entonces, o predomina una o predomina la otra, pero simultáneamente no pueden estar. Así que llevo bastante tiempo sin escribir porque ahora mismo la faceta académica, investigadora, de profesora, pues tiene mucho más peso y no deja espacio para lo creativo. Yo espero que en algún momento vuelva otra vez. No sé si tendré que quedarme en paro o algo, pero ahora mismo la verdad es que predomina mucho más la parte académica e investigadora que la creativa. ¿Y con cuál te lo pasas mejor? Pues las dos me gustan mucho, la verdad, o sea que no sabría decirte, disfruto muchísimo con mi trabajo y dando clases, me lo paso muy bien. Serás de las pocas del departamento, me parece. Está gastándote una broma. ¿Quién se ha creído eso? ¿A quién le gusta trabajar? Increíble. En realidad sufre, alguno de los alumnos presentes lo puede decir, a que sí vea. No, pero me lo paso muy bien. Y bueno, y ya que te lo pasas bien, pues creo que es momento de contarnos por qué, licenciándote en periodismo, luego en teoría de la literatura y literatura comparada, y luego otro máster en estudios literarios, no por la Rey Juan Carlos, sino por la Complutense de Madrid, sigue estando a salvo tu máster. ¿Por qué especializarte en literatura de viaje? Y sobre todo, ¿cómo acaba una persona con este perfil haciendo una tesis sobre Venecia? Venecia. Pues en realidad eso fue todo circunstancial porque cuando empecé el máster, bueno, o sea, el periodismo no me acuerdo absolutamente de nada. Solo sé que el primer día de clase pensé, Dios mío, me he equivocado de carrera y bueno, ya seguí los 4 años que duraba y terminé y ya está. Pero no me acuerdo prácticamente ni de las asignaturas, ni de mis profesores. Pero compañeros. ¿y si lo tenías tan claro desde el primer día porque dijiste, papá, mamá, me he equivocado? No, porque ya lo que empiezo, pues intento acabarlo. Y no, entonces, fue cuando estaba acabando periodismo que descubrí la existencia de la carrera de teoría de la literatura y entonces
pues me fui a Madrid a estudiarla. Eso ya sí que no, ni me lo pensé. Y lo de la tesis es porque cuando estaba al principio del máster, cuando empecé el máster, se abría un plazo para pedir becas de investigación. Yo en ese momento pensaba hacer la tesis con un profesor que nos había dado clase durante la carrera, pero él estaba de viaje y como los plazos siempre son tan breves que es todo de un día para otro, pues conocí a una profesora, ella se ofreció a firmarme y a partir de ahí ya todo fue como una cosa detrás de otra, porque ella trabajaba sobre literatura de viajes, tenía un grupo de investigación en el que cada uno pues trabajaba sobre una ciudad distinta, ella me propuso Venecia, yo dije, pues ¿por qué no? Y bueno, pues ya, o sea, pero me pareció un tema muy bonito. Y tuvo profesor al que tú le ibas a pedir la tesis de viajes, o sea, vaya encajando claro, todo, ¿no? Era el destino. Yo creo que ¿no? sí, ¿no? Acabé también pasando una temporada en Venecia, 3 meses allí, o sea que muy bien, todo positivo, en realidad. ¿Y tienes algo por ahí que vaya de, no de viaje, tampoco de Chile? No te voy a preguntar ¿Pero sobre estás Chile, pensando en algo en pero concreto? algo, yo te dejo a ti, tú eres la ¿Algún la texto lo autora. escribiste allí en Venecia? No, no. ¿Algún creo que texto no. habla sobre Venecia? Creo que no, ¿no? No lo sé, A ver te si pregunto. vosotros habéis leído otro libro. No es una pregunta, no es una afirmación. No, creo que no. No. Nada Te ilustra. dedicaste a lo académico allí en Me Venecia dediqué y a beber, pasear. y a beber vino, por supuesto. A beber spritz, a pasear en un barco y ya, sí, no, y a investigar, claro, pero no, ¿estáis pensando que leer en alguno en concreto? ¿Que vosotros habéis concluido que No, lo no, había no, no, escrito no. en Venecia por alguna extraña Tú sabrás, tú eres razón? la que lees la mente. Claro, No, pues no lo sé, la verdad. pues al azar. El que tú quieras. Bueno, a ver, pero no sé qué podría ser. Bueno, este me gusta mucho. Este sí que lo escribí, bueno, tiene relación porque lo escribí durante la época de máster, en una asignatura que teníamos que en realidad no era escritura creativa, pero al final funcionaba como escritura creativa. Y bueno, se trataba de escribir una escena inmóvil en la que no pasase el tiempo. ¿Tú tenías esa asignatura con Ángel? Bueno, pues yo escribí esto. Se llama Curiosidad. Y dice: un pasillo blanco, iluminado, con puertas a ambos lados. Las puertas, también blancas, con picaportes metálicos, se dibujan sobre la pared lisa a intervalos regulares. Los fluorescentes del techo emiten una luz lechosa y deslumbrante que parece vibrar. Se percibe un leve zumbido. Procede de los tubos incandescentes o del propio oído, que se esfuerza por captar algún eco, el mínimo crujido. Silencio. Ni un rumor, ni un paso. Solo el ronroneo constante del espacio vacío, la respiración del pasillo. El corredor acaba en un recodo, un ángulo recto. Al girar la esquina, el pasillo continúa, o se detiene contra un muro blanco. Al final no hay nada, o hay algo, como detrás de cada puerta. Las puertas están cerradas y no van a abrirse. No importa si se podría o no, simplemente no se abrirán. Detrás de cada una de ellas hay una realidad latente, una posibilidad que no va a realizarse. Al otro lado de cada panel podría haber una tapia de ladrillo o un abismo. Cada abertura podría ser una entrada o una salida. Tampoco importa. Como no interesa lo que quedó atrás, el comienzo del pasillo. Podría ser igual, blanco, con puertas cerradas en las dos paredes, o totalmente distinto. Lo que no se ve no existe. Puede intuirse, sospecharse. Abrir una puerta supondría descifrar un secreto, ceder a un deseo velado, extinguir el enigma. Ahora, me parece muy interesante lo del tiempo inmóvil, no lo había pensado así últimamente, desarrollar un relato así. Pero a diferencia del tiempo, el público sí puede moverse y puede participar. Recordamos que más o menos ya va tocando, así que podéis levantar las manos. ¿Alguien quiere levantar la mano o seguimos nosotros? Bueno, nada, ya irá surgiendo, tiene que fluir la cosa. Muy bien, muy bien. ¿Has leído 3 Sí. textos? ¿Cuál te interesa a ti más? De los 3 que he leído, De los 3. pues este último que he leído me gusta mucho, o sea, me parece muy sugerente. Me gusta más sugerir que contar, en realidad. Pero, bueno, en realidad cada uno tiene
es un aspecto de lo que trabajo, ¿no? Los juegos de palabras, las frases hechas, pero sí, de estos tres quizás el de curiosidad es el que más me gusta. En el último hay mucho más misterio, ¿no? Más densidad, más. Sí. En los otros hay más juego de Es más palabras. lúdico, claro. Sí, sí. Manuel. Tiene Rafael, Rocío, yo leí, cuando leí tu libro, hace ya bastante tiempo, ¿no? Casi un año, ¿no? A mí me recordaba el gusto que tú tienes por el lenguaje. Había aquí un escritor, Rafael Pérez Estrada, un escritor, pero que tenía ese gusto por el lenguaje. Era lo grande que yo le veía a él, era ese sentido del gusto por el lenguaje. Y tú lo tienes, es decir, tu sentido rítmico. Había textos tuyos que eran preciosos. Y me acuerdo que te comentaba yo una vez, aquello de tu ruptura a mitad del cuento, como de pronto, lee alguno de esos. ¿Te acuerdas de alguno de esos? El de Aeropuerto, por ejemplo, que es muy cortito, pero también funcionaba. Eres como las estrellas de rock, ya el público te pide poemas y textos. Fantástico. Me gusta. Y el sentido que raro vivir, ¿no? Una persona que tenga ese gusto es necesario por el lenguaje. Ya lo tengo, este es muy breve, se llama Aeropuerto. Dice, en el control de pasajeros le obligaron a vaciarse los bolsillos. No les importó que llevase una varita de madera, un ramo de flores, un par de barajas de cartas o docenas de pañuelos de colores. Eso sí, le requisaron la chistera. No está permitido llevar animales a bordo. Esto también basado en mi experiencia en los aeropuertos, que ¿Viste esa escena de verdad? no, pero aborrezco los controles de pasajeros en los que tienes que de pronto casi desnudarte, ¿no? Vaciarte todos los bolsillos, quitarte los zapatos, no sé, pues así. Nada, es mejor no ir a Chile y quedarse aquí en España para que no pasen esas cosas. Claro. Bueno, después de todas tus investigaciones y de tu recorrido literario, ¿qué acaba siendo para ti la literatura con letra mayúscula? Pues al final en realidad es una forma de vida, tanto lo material como lo espiritual, porque al final vivo de la literatura en realidad también. Vives del cuento al final, ¿eh? Vivo del cuento absolutamente. Bueno, además con todo lo que me está durando este libro, en vez de escribir otro, esto sí que es vivir del cuento. Total, hay que amortizar muy bien. Ya lo tengo súper amortizado. ¿Y contemplas la literatura del mismo modo cuando la enseñas en clase que cuando la escribes tú para ti? No, claro, porque ni cuando la escribo ni cuando la leo. O sea, no es lo mismo leer por placer y no te quedas con lo mismo que cuando lo haces pensando en preparar una clase o en explicarlo. Es como una visión mucho más fría, más distante. Y aunque yo también soy de decir, ay, qué poema más bonito en clase, pero ya uno tiene que distanciarse y ver las cosas de otra manera, mientras que en la lectura o la escritura personal, para mí, pues me quedo con lo que me resulta más próximo, con lo que me siento más identificada, lo que creo que me puede servir a mí en mi vida. ¿Y qué lee una profesora de literatura por placer? De todo, la verdad. En todos los géneros y no sé, de distintos. Sé que, por ejemplo, te tiran las novelas gráficas, ¿no? Bueno, sí me entretienen, la verdad. No soy experta, pero sí que me gusta. Lo que pasa es que las leo demasiado rápido porque no me detengo tanto a mirar los dibujos y es como, ya me la he terminado. Pero Yo creo que es momento de que leas algo. sí. ¿No? Voy a leer otro de los... ¿Puedes enseñar alguna de las fotos, ya que hablamos de dibujitos y eso? Sí. Aquí me sale una. Voy a leer uno de los que más me gustan, que es el último del libro, que surgió porque... Nada, bueno, esto es una pregunta que se plantea recurrentemente, pero uno de mis contactos la puso en Facebook y yo pues decidí contestarla, ¿no? La pregunta es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Que es el título del cuento, ¿no? Entonces yo me pregunté, ¿qué haría si no tuviera miedo? Entonces, pues,
¿Qué harías si no tuvieras miedo? Ante esta pregunta, muchas personas se plantean grandes retos. Si no tuviera miedo, dejaría un trabajo que no me gusta, le diría a esa persona que la quiero, viajaría a Sierra Leona o a Turkmenistán, cruzaría el estrecho de Kerch a nado, me lanzaría en paracaídas. Yo, si no sintiera miedo, sencillamente sentiría temor, desasosiego, cobardía, aprensión, desconfianza, recelo, turbación, canguelo, sobresalto, inquietud, congoja, preocupación, zozobra, desazón, intranquilidad, susto, sobrecogimiento, angustia, estremecimiento, inseguridad, consternación, alarma, conmoción, espeluzno, horror, fobia, espanto, terror, pavor, pánico. Tengo tantas alternativas como sinónimos. Vaya, que uno agradece nada más que tener miedo, ¿no? Bueno, pues ya va llegando a su fin la tertulia, para que no te vamos a dar tiempo a que nos sugiera ni que hablemos de Chile ni que terminemos la tertulia. Ya hemos aprendido la lección de la temporada pasada, así que vamos a hacer las últimas preguntas. Y, por supuesto, por si creías que te ibas a librar, no, yo voy a cumplir con mis amenazas y ahora vienen las preguntas complicadas. Así que a temblar, Rocío. O sea, lo siento, pero tengo mucho cariño, pero te va a tocar. Bien. La verdad es que creo que, para ir cerrando por lo menos mi parte, se han recogido como varias ideas a lo largo de la tertulia, en la que creo que hay una que ha llamado mucho la atención, ¿no? Creo que hay una que puede resumir gran parte de lo que hemos estado tratando respecto a cuál puede ser tu estilo o tu propia voz artística, ¿no? Y es, como creo que también comentaba bastante bien Manuel, era el gusto por el lenguaje, sobre todo, ¿no? Esa sonoridad, ese gusto por el sonido, por la forma, aunque te equivoques, pero ese gusto por la... Es broma. Ese gusto por la forma, o no, depende. No. Y esto me hace, digamos, pensar, además, ya que tú estudiaste también, digamos, pues, teoría de la literatura y literatura comparada, etcétera, en que efectivamente hay otras culturas, otras civilizaciones que sí que entienden la producción artística no tanto como lo que se dice explícitamente por su fondo, por el contenido, sino por lo que se sugiere a través de la forma, como puede ser sobre todo el caso de la literatura oriental, y no solo la literatura, sino también la pintura, ¿no? Por ejemplo, seguro que todos habéis ido alguna vez, aunque digáis que no, a algún restaurante chino, y en ese restaurante chino habréis visto seguro alguna imagen con montes, azules o mares, pero generalmente nunca hay seres humanos. Y la pregunta es, ¿por qué pasa? ¿Y por qué los chinos no pintan humanos? O sea, no se pintan a sí mismos, no sé, ¿no se gustan? Digo yo, no. Y generalmente es más bien porque lo que pretenden transmitir lo transmiten más por la forma, por lo que están, en este caso, digamos, pues pintando o escribiendo, por ejemplo, también el caso de literatura del haiku, que por lo que el propio contenido del poema dice. Si otras culturas como la hindú o la china lo encuentran, por ejemplo, en lo plástico, en la imagen, tú, en la sonoridad, has encontrado esa forma de sugerir lo que tú quieres transmitir por encima del fondo. Pues supongo que sí, porque en realidad contar no cuento nada, o sea, no, casi ningún cuento tiene argumentos, son más bien, precisamente son muy contemplativos, ¿no? Como ese tipo de culturas. Muchas veces es detenerse en un detalle y a partir de ahí empezar a especular con todo lo que eso podría significar o implicar, y bueno, en realidad no es más la forma y es más, pues eso, la contemplación del instante o del detalle que la narración de una acción. No hay acción, claro. Es todo muy estático. Pero entonces tú contemplas la posibilidad de que tu producción artística tenga más calidad por lo que sugiere fonéticamente o sonoramente que en fondo. Sí, porque en realidad es que el fondo no tiene ningún. Claro. A ver, Manuel. Por si puedo un poco sí, claro. aclararme yo también. Es que creo que la forma no es solo la tensión que pone la prosa en el lenguaje. Por ejemplo, tú llegas, la literatura es que hemos olvidado muchísimas cosas, pero tú coges una historia de amor, hay 80.000,
¿En qué se diferencia una de otra? En la forma, en cómo ha sido contada. Desde Romeo a Julieta hasta Ana Ozores. Son historias de amor, y lo único que varía es la cáscara de la naranja. Podríamos resumirla con una historia de amor. Entonces, no solo se está hablando del gusto por el lenguaje, que es necesario en un escritor, y en un escritor serio, sino lo que yo entiendo que hay también algo más de fondo, y el fondo que está ahí es precisamente esto, que la literatura es eso. Es decir, ha habido una historia por ahí que la gente quiere escribir, esa novedad que ya en la literatura vanguardia se dijo, que lo que no era tradición era plagio, y es verdad. Entonces muchas veces ese intento, que ves por los niños, de diferenciarse, es excesivo, ponerse chinchetas, vestidos de negro, y luego resulta que son todos iguales. En ese sentido. Entonces lo que estamos hablando es de una tradición, de un gusto por el lenguaje, por un campo que es el literario, y en Rocío eso se ve. Es decir, hay literatura, hay eso que ella está llamando forma, y hay incluso un espacio que ella misma lo ha señalado, habéis visto, de espiritualidad, ese de pronto de decir, bueno, el sombrero, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de la chistera siempre hay un conejo. A mí me parece súper interesante, y de hecho estoy muy de acuerdo. Para mí eso es lo llamativo y lo importante, y sobre todo sobre lo que quiero incidir, porque lo que a mí me parece, digamos, esa nueva cáscara, que es la que presenta Rocío, es lo sonoro. Es decir, no es lo habitual presentar una novedad o sugerir a través del sonido, por lo menos. No creo que puedan contarse muchos ejemplos de literatura española, y si no, invito a que me corrija la mesa o el público, es decir, dentro de la sonoridad. Y creo que eso me parece una novedad pues muy llamativa, es decir, muy original. O sea, pocas veces, digamos, se sugiere. Lo he visto en otras tradiciones, por ejemplo en Francia sí lo he visto, pero en la literatura hispánica no lo he visto tanto. ¿Me dejas que lea un cuento texto, lo que sea? Eso pregúnteselo a él. Él es el que viene aquí. Permiso. Rocío básicamente pasa de responder y dice, yo voy a leer un cuento. Claro, yo leo y ya vosotros sacáis vuestras conclusiones. Pero que no te vas a librar, que lo vamos a seguir, y para mí la conclusión, tanto por lo que ha dicho Manuel como por lo que comenta Jesús, es que te fastidia, Rocío, si estás contando cosas. Bueno, no, pero es para ejemplificar esto de la contemplación, ¿no? Del detalle como centro del texto, ¿no? de la narración. Y también tiene mucho que ver con lo cotidiano, claro. Este se llama Electricidad. Y yo creo que ejemplifica bastante bien eso que estábamos comentando. Tengo un cable, mejor dicho, el cabo cortado de un cable cuyo extremo contrario, cercano o remoto, está conectado a algún enchufe, instalación o aparato eléctrico. Cuando uno hace un taladro en la pared, se imagina que puede encontrar una tubería, el dormitorio del vecino o una cucaracha que pasaba por allí en aquel momento, pero no un cable. Bueno, tal vez un cable sí, pero no un cable como el que ha decidido engancharse en mi broca. Tiro suavemente del extremo que sobresale por el agujerito de mi pared, aun a riesgo de sufrir una electrocución, para asegurarme de que no es simplemente un resto olvidado, un cachito abandonado por accidente entre dos tabiques de escayola. Después compruebo que funcionan todas las bombillas, focos, fluorescentes, diodos de mi casa, los enchufes, interruptores, ladrones, regletas, conexiones, terminales, empalmes, prolongadores, clavijas, que siguen encendidos la lavadora, el frigorífico, el horno, la radio, la vitrocerámica, el aire acondicionado, el lavavajillas, el ordenador, la cafetera, el despertador, la impresora, el teléfono, el módem, la calefacción, el telefonillo del portero automático, el timbre. Si el cable cortado no ha afectado al funcionamiento de ninguna de las instalaciones eléctricas de mi casa, ¿habré dejado sin luz al vecino? Después de pasarme por el piso de al lado para asegurarme de que todo sigue en orden, subo a cerciorarme de que el vecino de arriba tampoco ha sufrido las consecuencias de la intrusión de mi osada broca exploradora en los emparedados misterios del edificio. Nada. La corriente alterna continúa circulando por todos los circuitos del inmueble, excepto por el cable que ahora asoma por el hoyito de mi pared. En vista de que aparentemente no he causado ningún desaguisado, vuelvo a introducir el cable por el agujero, lo ocluyo con un taco, una alcayata, un cáncamo del que cuelga un cuadro. Aquí no ha pasado nada. Sin embargo, estoy segura de que ese cable cortado impide que llegue la corriente eléctrica necesaria para el funcionamiento de algún aparato. Algo ha tenido que dejar de funcionar. El ascensor, el interruptor que abre el portal,
la puerta del garaje, el extractor del bar que hay en los bajos del edificio, quizás la farola de la esquina, la luz verde del semáforo de mi calle, el reloj de la iglesia, el foco que ilumina la fachada del ayuntamiento, el alumbrado de la próxima Navidad en la calle Mayor, la megafonía de la estación de ferrocarril, la línea 2 de metro entre las estaciones de Ópera y Banco de España, tal vez el radar del kilómetro 33 de la carretera de La Coruña, el faro de Torredambarra, la apertura automática de las puertas del Corte Inglés de Sevilla, la alarma de incendios del Colegio Público Victoria Kent, el ascensor de la Tour Eiffel, el marcador del Vice Team del estadio del Manchester United, el marcapasos del Lech Walesa, la draga de succión del canal de Suez, el micrófono ante el que dará su próximo meeting Barack Obama, el circuito cerrado de televisión de la Zhongguancun Sitai, la antena parabólica del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, la línea telefónica interna del Kremlin, el satélite artificial Ecostar 10, el movimiento de rotación de la Tierra, tu corazón. Y luego dice que no cuenta la amiga. Es una enumeración. Que al final no va a ser de tanta forma. Te dije que te equivocabas al principio. Estoy muy de acuerdo en la mirada contemplativa y hay dos rasgos de esa mirada que me gustaría destacar. En primer lugar, hay mucha inocencia en el contemplar, creo. Y en segundo lugar, hay humor. Es divertido siempre. Y ahora estoy pensando en que yo de la primera vez te dije, ojo, qué triste el libro. Y te decías, no, pero si yo me lo paso muy bien y no estoy triste porque todo el mundo me dice lo mismo. Y hoy sí que lo veo con esa mirada divertida propia de una niña que mira y se sorprende. Y pensando en si es poema o es prosa, me parece mucho más cercano al cine. O sea, es una mirada cinematográfica que va saltando todo el rato de un lado a otro y pienso, por ejemplo, en Amélie, en los principios que va a un punto de la ciudad, otro punto de la ciudad y todo súper vertiginoso hasta llegar al más mínimo detalle. Así que me parece genial. Y ya para cerrar y para no defraudar a Jesús, vamos a hablar de Huizinga, ¿no? Claro. Tenemos una anécdota con Huizinga y es que yo cité a Huizinga en un trabajo que hice para clase de Rocío y cuando me devolvió la corrección ponía en mayúscula, me encanta. Y veo que hay mucho de Huizinga en ti en el sentido de que creo que en tu caso la literatura, aunque también es catarsis, pero hay mucho de juego. Estás jugando todo el rato con los sonidos, con lo que va a producir en el receptor y demás. Y quería preguntarte cómo vies esa experiencia del juego en la literatura. Sí, sí que para mí es muy importante el humor y es verdad, aludir directamente al lector, o sea, que el lector se sienta implicado, que sienta que le estoy apelando. Por eso a veces termino con esa segunda persona, ¿no? Tu corazón, te estoy hablando a ti, como un diálogo también. Entonces me parece que la literatura tiene mucho de eso, mucho de diálogo y para mí de juego y de que sea divertido, que yo me divierta escribiéndolo, pero que también sea divertido leerlo. Ahí le está saliendo la vena titular periodístico, tu ¿Por corazón, qué? en plan hit, Pues ¿sabes? En plan, es este se va a verdad. ser titular, tu corazón, ¿eh? Que además lo ha dicho con... Sí, o sea, eso ha quedado grabado, Rocío, que lo sepas. Sin duda alguna, Rocío, has conseguido que esta tarde nos divirtamos y que aprendamos deleitándonos, que es una cualidad muy propia tuya. Así que nada, para no hacernos muy pesados, si no tenéis ninguna pregunta más, último comodín. Nada, entonces clausuramos por hoy la tertulia. Ya sabéis que la semana que viene continuamos, ya estaremos así cada lunes hasta Nochebuena, si todo va bien. Y la semana que viene contaremos con Edu Guzmán, que es un guitarrista fantástico y que además tiene una realidad en su propia mente muy, muy interesante. O sea, como Jorge, que tenía la pedrada, pero una más profunda todavía. Así que nada, Rocío, muchísimas gracias y si tú lo tienes a bien, yo diría que te despidieras con un textito, más pequeñito quizá. Pequeñito, vale. Mi mitad, ¿no? Y si de esos que te gustan, es de forma, pero en realidad es de fondo. De eso. Sí, de eso. Que es muy breve. Mi mitad. Desde luego no ha resultado como yo esperaba. Es ácido, irritante. Con él vuelven a doler viejas heridas que creía ya cerradas e incluso a veces me hace llorar. He encontrado a mi medio limón. Muchísimas gracias, Rocío, por dejar una mitad de ti aquí en el María Cristina en Cornucopia. Y gracias a todos los asistentes. Es un placer inaugurar esta segunda fase con tanto público y sobre todo con tantas caras nuevas.
y ojalá seáis habituales y os veamos la semana que viene y la otra y la otra y la otra. Muchísimas gracias a todos.